Vamos pues al libro de Daniel número 6, capítulo 6. Y aquí el nombre de la conferencia es El retrato de un valiente. ¿Quién es un valiente? Vamos a ver a través de la Biblia quién es un valiente. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, muchos grandes hombres de Dios. Basta abrir la Biblia en el Hebreos número 6, donde están la galería de los hombres de la fe. Y también, ¿verdad? Por otros lados, ¿verdad? Está todo escrito, todos estos hombres de Dios en la Biblia están ahí, pues, plasmadas las luchas que tuvieron. En el mundo, un valiente, fíjate, en el mundo un valiente es un despiadado, un fortachón, un bravucón. Y algunos hombres dicen, ¿verdad?, que tienen dos mujeres. Y mi abuelo me decía a mí cuando yo era niño, me programó, ¿verdad? Mi abuelo materno me decía: hijo, si te ven con otra mujer, tú niégalo. Y si te ve tu esposa, yo ni era casado, ¿verdad? Y si te ve tu esposa, niégalo. Y niégalo, y niégalo, y niégalo. Y después de negarlo, la vas a convencer. Entonces, sé valiente, hijo, ¿verdad? Me decía mi abuelo. Y cuando vine yo a la Biblia, el valiente no es el que hace esas cosas, sino el valiente es la palabra en el hebreo amatz, M-A-M-A-T-S, amatz, y que significa el que toma aliento. Fíjate todo lo contrario al valiente del mundo, el que toma aliento, el que se deja animar, el que está alerta y el que se dispone el domingo. Ese es un valiente. Los cobardes y los que duermen. Y cuidadito y nosotros perdamos el hábito de congregarnos en el domingo, porque, ¿verdad? El domingo pasado se conectaron muy pocos en la red. El domingo anterior, el domingo anterior se conectaron menos. Y yo no quiero saber si este domingo se conectan menos y empiezan a bajar el nivel de fe, y es como el suero, ¿verdad? Que si nosotros no tenemos suero, el enfermo se debilita hasta que totalmente se aparta de Dios. Entonces, el momento es de prueba para que nosotros estemos tomados de la mano de Dios. Ok, los hombres y mujeres de la Biblia no fueron unos superdotados. No fueron superdotados que digas, ay, que Daniel o que Abraham o que... No fueron superdotados, sino nada más obedecieron a Dios y estuvieron llenos de fe sin ver lo que se les decía. Sin ver lo que les decía, sin analizar lo que les decía, sino la fe no es por vista. No es por vista, es por fe, no es por ver. Entonces, por ejemplo, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a nosotros y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Él era sujeto a pasiones como tú y como yo, debiluchos. O sea, si Elías reconoció que era un debilucho, tú también tienes que reconocer que eres un debilucho. Y para que reconoces que era un debilucho, y entonces volvemos a la palabra de Dios, que esta palabra de Dios nos anima. Y para que vamos a comenzar aquí en el libro de Daniel. Daniel lo llevaron cautivos a Babilonia, Nabucodonosor. Ya él nació en Babilonia. O más bien llegó jovencito ahí en Babilonia, empezó a crecer en Babilonia y vieron que él era un niño muy inteligente y que tenía y lo empezaron a reprogramar con las costumbres y a lavar el cerebro con las costumbres paganas, con las costumbres de los asirios, y empezaron a lavarle su cerebro. Pero él, en cuanto vio que empezaban a lavarle el cerebro, él decidió no contaminarse. Y no se contaminó con la corriente del mundo. O sea, hoy los jóvenes, ¿verdad?, les tocan el reggaetón y quieren bailarlo. Y el reggaetón es una música que es simplemente y 100%
¿verdad?, que te lleva a la práctica del sexo fuera del matrimonio. Entonces, este tipo de joven, que Daniel, no se contaminó, pero también fue grandemente usado por Dios, porque decidió no contaminarse, decidió tomarse de la mano de Dios y interpretó sueños, y fue una profecía, la preciosa profecía de las 70 semanas, ¿verdad?, que fue el tiempo en que Dios le reveló a Daniel en qué tiempo preciso, día, mes, año, había de venir el Mesías. Y cuando entró por Jerusalén en su burrito y predicó, fue un maravilloso predicador, y se le dice el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Vamos pues a Daniel 6, versículo 10. Dice aquí: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Aquí los amigos de Daniel, los amiguitos, le hicieron una trampa, y él, ¿verdad?, le pusieron una trampa, hablaron de él, lo calumniaron y le fraguaron un fraude. Y entonces Daniel decidió no amargarse, decidió no correr como ellos, porque los amigos de Daniel le estaban presionando a que Daniel hiciera lo que ellos hacían. Entonces lo calumniaron y lo llevaron a un extremo y lo acusaron de desobediencia y desacato al rey. Y aquí, ¿verdad?, viene la prueba, y le fraguaron así tal cual el fraude, y le tendieron una trampa. Y vamos pues aquí al versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que es ley que Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. O sea, el rey había dado un edicto que todo aquel que no adorare y orare a otros dioses iba a ir a la fosa de los leones. Entonces, versículo 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. O sea, lo echó en contra de su voluntad, para así, ¿verdad? Y lo iban a comer los leones, pero él tenía que cumplir su palabra. Y entonces nosotros vemos aquí tremenda prueba que él estaba teniendo, y tenía una trampa pues de su trabajo, simplemente por orar. Simplemente por orar, por leer la Biblia y por guardar la santidad. Pregunta, hermano que me estás escuchando, pregunta: ¿tú has tenido problemas con la crítica de tus oraciones? ¿Tú has tenido crítica de las personas que te rodean, de los paganos y de los hombres inconversos y de las mujeres inconversas, o de tus familiares, por leer la Biblia? ¿Tú has tenido críticas por guardarte en santidad? Y si tú, ¿verdad?, estás leyendo tu Biblia y llegó el compadre y la guardas, tú estás siendo un cobarde. Porque nosotros debemos, dice la Biblia, que están preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande la razón de la esperanza. ¿Y qué sabes tú? Que si tu Biblia es la mesa, tú la estabas leyendo y alguien te pregunta: ¿qué estás leyendo? Y ese es un buen pretexto para que ellos, no hay cosa, ahorita los corazones están sensibles, no tienes idea cuántas personas se están convirtiendo, porque Dios preparó estos tiempos para que nosotros predicamos, pero si somos cobardes no podemos hacerlo. No es ministerio de los de evangelismo, no es ministerio del pastor o de las redes sociales. Eres tú con tu familia, eres tú con tus vecinos, eres tú que llames en ese tipo de angustia a las personas que no entienden lo que está pasando. Y valiente pues es no rechazar a Dios.
Y aquí la prueba pues no avergonzó a Daniel, ¿verdad? Y tampoco, ¿verdad? Él rechazó los valores, renunció a los valores de sus padres, a las creencias de sus padres, ¿verdad? Él estuvo pues en una presión social impresionante, como a lo mejor tú la tienes o como simplemente la vas a tener. Dice aquí el versículo 15, pero aquellos hombres rodearon al rey, ya lo leí, y versículo 19, el rey pues le levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa del mandato, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios, en su Dios. Y aquí vemos pues una analogía, vemos un ejemplo, que aquí Daniel fue encerrado. Este encierro, que fue una estrategia de Dios. Si bien es cierto que Dios quería mostrarle al mundo el poder que Dios tenía por hacer que los leones no se comieran a Daniel, pero también quería mostrarle a Daniel, no con el mundo, sino con Daniel, no con el mundo, sino con la iglesia. Y en medio de este cerco sanitario, Dios nos quiere mostrar que en este encierro, ¿verdad? En su inmensa sabiduría de Dios, sus estrategias, y que tú estás viviendo afanado, o vivías afanado, y Dios te ha cerrado todas las puertas por todos lados para que le escuches. Es quizá para que tengas un rato de comunión con Él, o para que veas que Dios, el Dios de la Biblia, te quiere sustentar, y que los leones no te han de comer, para que le conozcas a Dios, ¿verdad? Y para que nosotros en la iglesia, ¿verdad? Yo me pregunto por qué está pasando estas cosas, y Dios está llevando a un extremo a la iglesia, y simplemente es por esto, porque, ¿verdad?, la iglesia tiene que vivir por fe. Y entonces cuando tú vives por fe, Dios te provee y te protege de todas las adversidades, tus alimentos, tu renta, la luz, el teléfono, el pago de Electra, el pago de Coppel, y Dios te empieza a proveer. Y si en tu trabajo te recortaron los sueldos, y si en tu trabajo, ¿verdad?, te quieren correr de tu casa, es Dios quien te va a proteger de todo lo que tú estás sufriendo. Simplemente pregúntate: ¿por qué Dios está trayendo? Y no digas: ay, que el mundo, mira cuántos muertos, ay, que el mundo. No veas el mundo, vete a ti primero, resuelve el problema contigo. Y cuando tú resuelvas el problema contigo, podrás criticar lo que Dios está haciendo en el mundo. Es Dios quien te está trayendo este momento para que tú veas una retrospectiva en tu vida, y veas hacia ti mismo, voltees las cámaras de Televisa, de TV Azteca, y las voltees y las diriges hacia ti, los reflectores hacia tu vida, y entonces tú puedas ver hacia adentro de cómo estás, y cómo roncas, y cómo duermes. No hay más crítico que tú mismo. No hay más crítico que el espejo. Y Dios te está llevando a una meditación, a la iglesia, para que nosotros meditemos lo que Dios está haciendo allá afuera con nuestras vidas. Y ese es el planteamiento que Dios está buscando en este momento de
presión, ¿verdad? Y depresión y lo que dicen y lo que hace, ¿verdad? Y entonces tú puedas levantarte en este momento y ser catapultado, ¿verdad? Hacia arriba y ser como el salmón, caminar, nadar contra la corriente, y nosotros somos más que vencedores y llegamos a la meta, y el cristiano que se durmió, se durmió. Y el cristiano que se quedó en esta prueba, se quedó en esta prueba. Y esta prueba, lamentablemente, si tú estás débil, vas a ser arrastrado. Vas a ser arrastrado porque no entiendes. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Así estaba Job. Estaba muy preguntón. Y cuando Dios le dijo, ¿verdad? Job, tú no entiendes lo que yo hice. ¿Acaso yo te pedí consejo cuando hice las estrellas? Y tú, Job, ¿sabes cuánto pesa el polvo de las estrellas? ¿Y cuánto pesa el polvo de los montes? Y te pregunté yo cómo se desarrolla en el vientre de la mujer un bebé. Y como Job no supo contestar todas esas cosas, dijo, ah caray, sí, Dios, no, yo no entiendo todo esto, y se trabó ¿verdad? Y dijo, no, ahora yo reconozco, Dios, que no lo sé todo. Y cuando tú reconoces que no lo sabes todo y que tú no puedes ser el crítico de Dios, entonces Dios empieza a trabajar con tu persona. Puedes sacar miles de conclusiones de lo que está pasando allá afuera. Que si un arma de bacterias, y que si una guerra, y sea lo que sea, Dios está trabajando con tu vida, porque es Dios del cielo que ha traído esta situación para que nosotros meditemos qué es lo que Dios está haciendo con nuestras vidas, y para que nosotros salgamos de este horno de fuego sin olor y sin amargarnos, con olor fragante. Dice, ¿verdad? Que vamos al Salmo 37. Salmo 37, aquí David en el Salmo 37:3 está hablando algo similar. Dice Salmo 37:3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra que apacentará y te apacentará la verdad. Deleítate así mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. O sea, el requisito es deleitarse. Subraya en tu Biblia deleitarse. Y deleitarse, ¿cómo es deleitarse? Deleitarse es como cuando tú te comes un postre, ¿verdad? Piensa en el postre que más te guste. Hermano, no me recuerdes porque no he almorzado. Bueno, en el postre que más te guste, en el pastelito, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Ya se me hizo agua la boca. Y ¿verdad? Y tú ¿y cómo te comes el pastel? El postrecito. Con una cuchara chiquita. A nadie le gusta comer el postre con una cuchara grande. Con una cuchara chiquita, ¿por qué? Porque lo saboreas. Es por eso que nos dan una cuchara chiquita, aunque tú tengas la boca grande. ¿Sí? Aunque te comas 2 postres. Hay quienes se comen 2 postres, uno rapidísimo y otro lento, ¿verdad? Y entonces, ¿qué estás tú disfrutando? Es la delicia. O cuando tú pasas tiempo con tu novia o tu novio y estás deleitándote. O cuando pasas, ¿verdad? Momento con tu esposa. Y nosotros en la mañana tomamos café con mi esposa y yo, y dejamos los celulares. Ahora sí, ya, deja el celular, dejo yo el celular. Y ahora sí empezamos a deleitarnos en ella y yo en mí. ¿Qué vas a hacer? ¿Y cómo estás? ¿Y cómo amaneciste? Es un momento de delicia. Como que no me sabe cuando en la mañana yo no tomo café con ella. Es un momento entre ella y yo íntimo. Y así, de esta manera, que tú disfrutes de la presencia de Dios. Y si tú no estás disfrutando de la presencia de Dios, si tú no estás deleitándote con Dios, ¿con quién te deleitas? Es imposible que tú no tengas un deleite. Sí lo tienes, pero no lo tienes con Dios.
Y tu deleite, número uno, es con Dios. Número uno es con Dios. Pedro, otro valiente, Mateo 14. Pedrito, ¿verdad? Tenía pensamientos de inferioridad, ¿verdad? Era lanchero, en aquella época era el menospreciado, el oficio menospreciado del lugar. Y ¿verdad? Este hombre era sin carácter, era totalmente sin carácter. No es que tenía fuerte carácter, porque hay quienes dicen, ¡ay, qué fuerte carácter! No, ¿verdad? Y explota la persona, ¡ay, qué fuerte carácter! No. ¿Sabes quién es el que tiene fuerte carácter? Es el que se contiene. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, una persona de fuerte carácter es aquella que se contiene, no aquel debilucho que explota ante la adversidad. Pedro era un debilucho sin carácter, era temperamental, era violento, sacaba la cuchillo y cortaba las orejas. Mateo 14, 22. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Aquí Jesús les dijo, a ver, discípulos, váyanse en la barca y yo allá los alcanzo. Ellos no preguntaron quién te va a llevar ni cómo vas a irte. Ellos pensaron que algunos otros lo iban a llevar y simplemente Jesús caminó arriba del agua. Empezó a caminar arriba del agua y llegó hasta donde ellos estaban. Y dice aquí, versículo 23, despedir la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. O sea, atrás de todas las circunstancias, de los huracanes, de los terremotos, de las enfermedades, Jesús está presente. No sucede nada en el cielo, absolutamente nada, si Dios no así lo permite. No cae un cabello de tu cabeza al piso si no Dios lo permite. Es el poder de Dios. Dios no ha perdido el poder. Satanás no está a nivel de Dios. Satanás es un siervo de Dios, y las enfermedades y los huracanes, todo está perfectamente gobernado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero se te olvida. Y se nos olvida. Se nos descarga la pila al día siguiente. Puedes salir de esta conferencia y de ahí de tu televisión y sales y dices, ay, sí, Señor está gobernando mi vida, y el Señor está tras las enfermedades y tras los problemas, y el Señor está controlando mi economía. Pero este pensamiento dura tan solo un día. Es por eso que tú no entiendes si te baja la pila. Y cuando tú sabes que se te baja la pila en un día, no podemos vivir más de un día sin la palabra de Dios, porque se nos baja la pila. Y cuando se nos baja la pila, tú has visto una computadora cuando le falta la luz, empieza a sacar números y abrir páginas que no quieres. Empieza a entrar en corto. Y así nuestra mente empieza a entrar en corto cuando se nos baja la pila. Y somos víctimas de la tentación de Satanás. Y por eso es que tú haces lo que no quieres. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos capítulo 7, que queriendo hacer lo bueno, no lo hago, porque yo sé que el mal está en mí. Entonces, si tú sabes que el mal está en ti, que no se te baje la pila, para que no empieces a pensar otras cosas que no debes de pensar, y para que no empieces a ver las cosas que no tienes que ver, o empieces a oír
las cosas que no tienes que oír. El jueves pasado di una conferencia que dice que nosotros no estamos diseñados para oír las malas noticias. No es diseño de Dios que nosotros escuchemos las malas noticias. Como tampoco es diseño de Dios que nosotros oigamos los problemas de los hermanos. No estamos diseñados para eso. Sí, ¿verdad? Y si tú vienes y me platicas tus problemas, pues pones una aflicción en mi vida. Y bueno, pues ya yo me tendré que lavar y lavar y lavar. Pero si tú vienes y tú y vienen conmigo, me van a cargar de algo que yo no estoy diseñado para oír. Por eso es que los curas están todos torombolos, porque van a la confesión. Imagínate cómo salen todos locos. Imagínate que esos hombres están pensando en que, ¿sabes qué? Maté. ¿Sabes qué? Violé. ¿Sabes qué? Asesiné. ¿Sabes qué? Me eché a 5, ¿verdad? De una ráfaga de metralleta. Y todas esas cosas, ellos las están oyendo y las están oyendo y las están oyendo y ellos no tienen cómo limpiarse. Es por eso, ¿verdad? Que ellos no pueden tener esa santidad ni ese conocimiento como tú lo tienes. Dice el versículo 14-27. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. ¡Qué valiente! Imagínate el cuadro. Imagínate el cuadro. Dice el versículo 29. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andando sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, aquí, imagínate el cuadro. Él caminó, estaba la tormenta, era un fantasma que no creían si era fantasma o era Jesús. Cuando oyeron su voz, mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Y cuando oyeron la voz del pastor de Jesús, él caminó y todos los demás, todos los 11, más uno que fue Pedro, dijo, ¿puedo ir contigo? O sea, le pareció emocionante que podía caminar sobre el agua y dijo, ¿puedo hacerlo? Y dijo Jesús, puedes hacerlo. Y empezó a caminar. Imagínense el cuadro, por favor. ¿Tú te has subido al mar y has andado allá en tempestades y lluvia y de noche? Bueno, yo no, pero me imagino. Bueno, sí, una vez, de noche, de lluvia. Y nos agarró una tormenta aquí en la bahía. Y nos agarró una tormenta y qué bruto, de veras que yo no me imaginaba que fuera tan... Íbamos a naufragar y ya decía yo, que el pastor naufragó, ¿verdad? Y sí, tremendo, pero aquí nada más en la bahía y de veras que te da terror, de verdad, Nos pusimos a orar y estaba lloviendo y con la... Bueno, tan decirles que no pudimos llegar al muelle porque el muelle y las olas se azotaban. Entonces el capitán del barco o del yatecito que íbamos dijo, no, es peligroso, vamos a bajarlos en una playa y naden hacia la orilla y ahí es más seguro porque no podemos pegarnos al muelle. Bueno, entonces estaba el agua así y Jesús dijo, ven. Y Pedro dijo, era valiente. Y Pedro dijo, voy. Y empezó a poner el primer pie arriba del agua. Imagínate, el primer pie arriba del agua y lo sostuvo. Y puso el segundo y lo sostuvo. Y puso el tercero y el cuarto y el 5, no se dice cuántos pasos caminó hacia Jesús. Y en eso él se maravilló y volteó la vista abajo y empezó a hundirse. Aquí lo sobrenatural es que él caminó, fue valiente. ¿Cuántos de nosotros, creyendo lo mismo que Pedro, no caminas sobre tus problemas? ¿Cuántos no están hundidos abajo del agua en sus problemas? Y teniendo este ejemplo de un hombre valiente en la Biblia,
Tú no eres un valiente, sino eres un cobarde. Eso es la diferencia de cobarde, sí, de valiente, cobarde. Entonces, Dios quiere que a través de este ejemplo de estos hombres, tú te levantes y empieces a caminar arriba de tus problemas, feliz, fresco, con el gozo del Señor y caminando y dando testimonio. Porque si Daniel hubiera salido amargado del foso de los leones, ¿verdad? Hubiera salido, ¡no, hombre! Pues, ¿qué me echaste a aquellos cuates? Que los maten y que los metan a la cárcel. No hubiera dado testimonio. Daniel salió feliz. No, hombre, ¿verdad? A los leones los agarró de almohada y de lindo gatito. Yo, por ejemplo, hubiera usado 2 leones, uno de cabecera y otro para abrazarlo. Sí, bueno, eso digo yo, ¿verdad? Bueno, yo creo que el león es tu problema. Los problemas que nosotros tenemos son nuestros leones. Pero nosotros pensamos que nos van a devorar. Pero no te van a devorar. Es por fe. La vida del cristiano es por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Solamente es por fe caminar sobre lo natural. Nosotros somos espirituales y caminamos. Bien, nada más que analogía o qué diferencia. O sea, tú no estás puesto sobre los pies, sobre el terreno aquí, el mundo. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. No nos despegamos, ¿verdad? Capaz de que levitamos. No es levitar, sino es en el espíritu caminar sobre los problemas. No en lo físico. En lo físico caminamos como todos los humanos, aunque no pertenecemos al grupo de los humanos. Nosotros pertenecemos al grupo de la familia de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Tú no eres ciudadano de México, de Guatemala, de Chile, de El Salvador, de Estados Unidos. Nosotros somos ciudadanos de un reino totalmente diferente a los reinos de este mundo y que se llama nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, se llama Jesucristo. Y Él murió en la cruz y Él resucitó de entre los muertos para darnos vida y para darnos en abundancia, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, cuando nosotros creemos en Él y caminamos sobre los problemas, tú te conviertes en un foco de atención. Te conviertes en un foco de atención y que te dicen, a ver, ese, ¿por qué pone música? Y ese, ¿por qué llega todo risueño? Y a ver, ese, y entonces las personas les hacemos un imán y ellos se acercan, oye, ¿y tú como de qué religión eres? ¿Y tú como que qué estás ahí, verdad, haciendo? Tú tienes la oportunidad de predicarles a aquellos que no conocen de nuestro Dios. Y ellos no conocen de la confianza que nosotros tenemos. Un familiar mío me habla, muy allegado, me duele mucho, no es cristiano, me duele mucho, yo lo quiero mucho, y me dice, ¿cómo estás, Gustavo? Y yo le digo, bien, contento. Y bueno, pues yo estaba contento, ¿verdad? Yo estaba contento, me habla por celular, ¿cómo estás, Gustavo? Bien. ¿Cómo bien? Digo, sí, bien, gloria, o sea, bien, amén, bendecido. Y dice, no puedo, no puedes estar bien. Y yo entendí, híjole, o sea, tuvo un choque espiritual. Y entonces ya quise yo componerlo, no se pudo. Y dice él, eres incongruente, porque todo lo que está pasando en el mundo y tú estás bien. Nos acusan de locos. Nos acusan de locos, pero más vale que el mundo diga que nosotros estamos locos, que Jesús diga que tú estás loco. ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Con el mundo o con Dios? Y si Dios es tu Dios, síguele a Él.
Si el mundo es tu Dios, síguele al mundo. Y si Dios no viene, si Jesucristo no viene, en breve, si Jesucristo no viene, dijo el apóstol Pablo, comamos y bebamos, que para morir nacimos. Y cuando tú reconoces que tú no eres del mundo, eres de acá, ¿sí? ¿Sabes por qué? Eres cristiano porque te sientes mal en pecar. Porque sabes que tu Señor le afecta tus pecados. Eso te hace un cristiano. Y cuando tú no vives en santidad, tú no vives determinado a seguirle a Dios, estás sufriendo. Estás sufriendo en este momento porque simplemente no has querido obedecer a Dios y estás jugando con tu santidad y con el Dios de tu Biblia, con el Dios de tu Padre, si es así. Y entonces Dios te está llevando, ahorcándote y ahorcándote y ahorcándote para que tú no puedas tener movilidad y te está llevando a un lugar de comunión con Él. No es casualidad. Es el momento en que Dios está buscando tu corazón, porque sabe Dios si la iglesia no se levanta de esta, no se levanta, y de aquí somos arrebatados. ¿Y cómo llegaste al cielo? ¿En pecado? ¿Frío? ¿Y el llamado que tenías, qué hiciste con él? ¿Qué hiciste? Tenías un llamado, todos tenemos un llamado, y tú no serviste en la iglesia. No puedes servir en la iglesia. El jueves pasado se apuntó un muchacho, oye, voy a servir. Pues ¿a dónde? No, pues ¿a dónde? No es el tiempo de servir. Y tú has perdido tu tiempo. Y si nos morimos todos con esta peste, y si se mueren las iglesias con esta peste, no se va a pasar eso, ¿verdad? Y si mueren algunos con esta peste, ¿qué vas a pasar? ¿Qué vas a decirle a Dios? Porque el arrebatamiento viene, ¿verdad? Y si tú llegas a la presencia de Dios muerto o arrebatado, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Creo yo que este problema que está pasando es una oportunidad de Dios para tu vida y para mi vida, para buscarle a Dios. O sea, te ha hecho recapacitar, por favor. Tantos muertos en el mundo, te ha hecho recapacitar. Que la vida no la tienes comprada. Que aunque seas cristiano, no puedes determinarte, ¿verdad? Y sientes y ves, hace 3 días en los Estados Unidos murieron 1000 personas. En un día, 1000. Y ayer no tengo el dato. 1000 en un día. ¿Qué estás diciéndonos Dios con tanto muerto? Que prepárate. Preparémonos. ¿Estás seguro que tú tienes a Jesús en tu corazón? ¿O has andado coqueteando con el mundo? ¿En dónde estás? ¿Qué está pasando con tu vida? Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Un valiente. No lo vio, pero él dijo, dice la Biblia en Hebreos 11:27, que se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo viendo? No viéndolo. ¿Cómo viendo? No lo vio porque era invisible. Y tú así, y yo. Señor, hazme un milagrito, ¿verdad? Que salga un angelito. No, porque si no, entonces no es por fe. La fe, los milagros vienen atrás de los que creemos. O sea, si tú no caminas, ¿verdad? Yo vengo caminando y los milagros suceden atrás. Yo vengo caminando tomado de la mano de Dios y vienen sucediendo los milagros. Si me paro, ¿qué hago con los milagros? Se detienen. Se detienen. Y entonces un ángel acá atrás, momento, se detuvo el líder, se detuvo, a ver, el líder se detuvo. Y los ángeles, espérate, ¿qué pasó? Se detuvo, está en pecado, está desanimado. Y se detienen los milagros.
Y entonces ese hermana se levanta: Señor, perdóname, restaurame, sí, amén, sigue caminando, hijo, hija, sigue caminando. Y empiezan, ¿verdad? Y los ángeles le dan el pitazo a los otros ángeles: véngase, vámonos otra vez. Y empiezan a llover los milagros delante de tu vida y te empieza a coronar de favores, como dice la Biblia. Él es el quien corona de favores. Y no, ¿verdad? Es importante que y si vives de misericordia. Sí, vives de misericordia, Señor, por tu misericordia, perdóname. Señor, por tu misericordia, perdóname. Pero tú no has disfrutado de la gracia de Dios, de los favores inmerecidos. ¿Qué es disfrutar de los favores inmerecidos? Ay, Señor, no lo esperaba. Gracias, papá. Pocos son los que disfrutan la gracia del Señor. ¿Cómo lo tienes frenado? ¿Las bendiciones de Dios? ¿O estás caminando en los favores de Dios? Abraham, Romanos 4. Abraham, de 75 años de edad, 25 años en la escuela, y a los 100 años tuvo la promesa de Isaac, de su hijo. A los 100 años, por favor. Y Sara le dijo: ¿otra vez volveré a tener deleite con mi señor? Viejita. ¿Se vale decir viejita rabo verde? No, ¿verdad? No. Bueno, viejito rabo verde, ¿no? El viejito rabo verde, y bueno, no había Viagra y no había la vitamina no sé qué tal, ¿verdad? Y todo eso. Y Abraham, ¿verdad? Tuvo relaciones sexuales con Sara. Y nació a los 100 años. A los 100 años. Por favor, no digas que tú tienes menos de 100 y eres infeliz. No. Hermano, conocí a un hermano que me dice: hermano, oye, hermano, yo lo animé, le dije: oye, ven para acá. Oye, tu cara, yo vengo contra tu cara, hermano, ¿verdad? Dios me puso tu cara, ¿verdad? Ruda. Y me dice: hermano, es que yo ya conocí grande al Señor. ¿Y qué? Dice: así llegué al Señor. Y digo: así llegaste, pero Dios te quiere transformar. Abraham, a los 100 años, cuando tuvo el hijo, ¿qué habrá dicho? ¿Tenía una cara arrugada? ¿Enojada? ¿Cómo tenía su cara de Abraham? ¡Feliz! ¡Hombre de fe! ¡Hombre valiente! Romanos 4:17 dice, 18: y creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Creyó en esperanza y contra esperanza. Papá, mañana vamos a hacerte mi milagro. Y llega el día de mañana, no será mañana. Y será esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. Así por 25 años. Hebreos 3:16. Hebreos 3:16. Hebreos 3:16. No, vamos mejor a Lucas 3. Lucas 3. Vamos aquí a ver a Juan el Bautista. A Lucas 3. Lucas versículo 3. Aquí vemos pues que este predicador, Juan el Bautista, era un gran predicador, pero grande predicador. Predicaba multitudes, y Dios lo sostenía. No tenía un negocio, no tenía para comer, no tenía nada, solamente Dios le daba alimentos. Y entonces él le predicó a un hombre y le dijo: Herodes, el rey Herodes, no Herodes el grande, sino Herodes el hijo, dijo: Herodes, no te es lícito vivir con esa mujer, porque esa mujer es esposa de tu hermano. Y delante de todos lo avergonzó. Porque seguramente aquel pensó, ¿verdad? No se trata de que el evangelio avergüenza, sino que el hombre haber preguntado, ¿verdad? Oye, ¿y cómo puedo ganar el cielo? Y se volteó Juan el Bautista: no te es lícito vivir en adulterio.
A lo cual él no se enojó, pero la amante sí se enojó. Y dice aquí en Lucas 3:19, entonces Herodes se tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre ellas añadió, además de estas, encerró a Juan en la cárcel. De todas sus maldades, la que más le dolió al Señor es cuando una persona se mete con un cristiano. No hay cosa más grande que Dios afecte. Ay de aquel, dijo Jesús, ay de aquel que me haga tropezar a uno de mis pequeños. Más le vale atarse una soga al cuello y atarse en una piedra y tirarse al fondo del océano que maltratar a uno de mis hijos y a una de mis hijas. Ay de aquel que te haga daño. Ay de aquel, tú ponte a orar y que Dios tenga misericordia con él. Porque Dios venga tus enemigos. Y dice Romanos 8:28, Romanos 8:28, Romanos 8:28, valientes. Dice la Biblia, Romanos 8:28, dice la Biblia que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es que conforme a su propósito son llamados. Que conforme a su propósito, o sea, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito en tu vida. Dios tiene un propósito con tu esposo. Dios tiene un propósito con tu esposa. Dios tiene un propósito en las dificultades. Dios tiene un propósito en mi vida. Y Dios tiene un propósito en esta congregación. Y Dios tiene un propósito en aquella congregación. Dios tiene un propósito con aquella familia. Con la familia Ríos, con la familia Hernández, con la familia García. Dios tiene un propósito con cada uno de todos nosotros. Y Dios tiene un propósito en todo esto que está sucediendo en Acapulco y el mundo. Dios tiene un propósito. Él está manejando las piezas del ajedrez. Y cuando las piezas del ajedrez, ¿verdad? Uno de los requisitos es cuando lo tomas, pieza tocada, pieza movida. Y cuando Dios está tocando la pieza y las está moviendo en el tablero del ajedrez, es porque Dios está metiendo jaque al rey. Jaque mate. Y cuando Dios nos pone en jaque mate, ¿verdad? Que Dios nos cierra todas las puertas, pero con una salida. Yo soy la puerta de las ovejas, dijo Jesús. Y cuando alguien viene a mí, yo no lo echo fuera. Cuando tú entiendes que Dios está el único, el cerco se está cerrando. Escúchame, el cerco se va a cerrar más. No ahorita, quizá. La Biblia dice que se va a cerrar más. Esto no es nada. Apocalipsis describe otras plagas mucho más fuertes. Y si tú no aguantas esta tormenta, en el desierto, tú no vas a aguantar la que viene. Esto no es nada. Se avecina una crisis económica mundial. Y si tú no crees que vas a ser protegido dentro de las enfermedades, tú no te imaginas que no vas a ser protegido en la crisis económica. No te imaginas. Dios nos va a sostener con su poder. No te va a faltar. No te va a faltar porque es Dios del cielo. Y así Dios tendría que volver a mandar maná y nosotros tendríamos para comer. Pero Dios no te va a dejar y no te va a desamparar. Juro por mí mismo que no te dejaré ni te desampararé, dijo el Señor. Habiendo él buscado, dice en Hebreos 10, habiendo él visto por quién jurar, por el ángel Gabriel,
el osito Bimbo y por la iglesia y nadie. O sea, no juró porque Dios no, cuando se jura por alguien arriba de. Y cuando nosotros juramos, ¿verdad? Te lo juro por mi mamá, te lo juro por mi papá, tú haces un juramento por alguien que tú respetas. Y como no hay arriba de Dios nadie, dijo él, te lo juro por mí mismo, que te voy a guardar y te voy a proteger. No va a quedar en mí. No va a quedar en mí. No pases al cielo reclamándole al Señor. No estés en tu casa reclamándole al Señor. Ay, Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No me preguntes por qué, sino pregúntame para qué. Y cuando tú le preguntas a Dios en una forma amorosa y cariñosa, queriendo encontrar respuesta, Dios te contesta porque es tu Padre amoroso. Y dice aquí en el versículo 37, 8:37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, momento, ¿somos todos vencedores? Hermano, aquí dice que sí. Antes, en todas las cosas somos más que vencedores. Esto de vencedores es un llamado a que seas vencedor. No todos van a ser vencedores en la presencia del Señor. Sí, otros cobardes y otros valientes. No sabía eso. Sí, nos dice que somos más que vencedores. Es un llamado a ser valiente. Hermano, pero aquí dice que somos más que vencedores. Sí, es un llamado. Puedes ser más que vencedor. Puede que tú quieras. A ver, pregunta. ¿Y si vives en pecado? ¿Eres más que vencedor? No. ¿Y si mueres en pecado, eres más que vencedor? No. Te lo voy a demostrar. Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, cambia la diferencia. Hay diferencia. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y le daré que se siente en mi trono, conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, ¿Jesús venció? Sí. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Por qué sí? ¿Y por qué no? ¿De quién depende? De ti. La salvación que Dios quiere es un regalo. Dios, por su gracia, nos salvó. Efesios 2:8, nos salvó no por gracia, no por obras, sino por gracia, para que nadie se gloríe en su presencia. Esa es la gracia de la salvación. Pero el caminar y llegar a la victoria no está en Él, está en nosotros. Él nos ha capacitado en el Espíritu Santo y nos capacitó y nos dio un Espíritu Santo y nos dio y nos regaló y nos dio la Biblia. Y esta es la espada y nos dio la Biblia. A ver, hijo, ¿qué necesitas? Pues no necesito más, Dios. Y ahora a caminar y a vencer este mundo. Su palabra es su callado. Su callado y su vara y su callado nos infundirán aliento. Ese en el Salmo 23 dice la vara y su callado infundirán aliento. ¿Qué es la vara? La corrección. ¿Qué es la vara? Camínale o te pego. Ándale, camina, pícale al burro para que se levante. Y ahorita le están picando al burro para que se levante. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos infunde aliento. Ay, Señor, ¿me amas? Sí, te amo, Dios, ¿verdad? Y ahora, el callado. ¿Qué es el callado? Esto, la Biblia. ¿Y sabes qué? La combinación de la reprensión y la Biblia es algo milagroso para tu vida. Es algo milagroso.
Ay, Señor, ¿entonces me amas? Sí, porque no te ha quitado la vida. Dios ha sido paciente y paciente y paciente y paciente para que tú no pierdas la vida. De otra manera, como dicen los Corintios, algunos mueren, algunos duermen y algunos son desobedientes por no discernir el cuerpo de Cristo. Algunos están enfermos por no discernir el cuerpo de Cristo. ¿Y tú de cuál eres? ¿De los valientes? ¿O estás enfermo? ¿O estás con sueño? ¿O estás con tristeza? ¿O te aflige? Todo esto, claro que sí nos aflige, pero no en demasía. Que no nos quite el gozo. Que puedas ver la televisión y puedas ver las noticias y, ¿verdad? Y ya que no puedas, ya pierde el gozo, y pones una alabanza o una predicación y pases tiempo con el Señor, con tu Dios, y te deleites en las promesas que Él tiene. Si tú no entiendes que son momentos difíciles los que estamos viviendo, no vas a entender lo demás. No vas a entender. Es algo para la iglesia. Es una sacudida para la iglesia. Ese es el segundo tema que voy a tener hoy. Dios está sacudiendo la iglesia. Dios está sacudiendo. Hay muchos, ¿verdad?, versículos que están limpiando. Dios está limpiando su iglesia. Y que no seas tú el que vas a ser desechado, sino que sea Satanás y las obras malas las que tú deseches. Vamos a orar, hermanos. Ayúdame a entender, Dios. Cierren sus ojos allá en sus casas y pongan su corazón en paz. Ayúdame a entender, Dios, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué quieres con mi familia, Dios? ¿Con mi país? Ayúdame a discernir, bendito Padre. ¿Qué quieres con el mundo? ¿Qué hay, Dios? ¿Qué trato tan duro estás dándole al mundo? Es una amenaza contra sus vidas, Dios. Pero si tú no puedes entender, hermano, que me escuchas, que no es contigo, entonces tú te vas a sentir amenazado por esta enfermedad y por esta pandemia. No es contigo. Si tú estás en pecado, sí es contigo, pero no es contigo si tú estás viviendo en santidad. Protégeme, Señor, de esta enfermedad. Sáname si estás enfermo. Protege mi familia, mis hijos, mis hijas, mis yernos, mis nueras. Protege, Señor, tu iglesia. Protege, Dios, tu iglesia de vida nueva para el mundo, en todas partes donde tenga presencia. Te pedimos, Dios bendito, porque ninguno en esta congregación se enferme y porque ninguno en esta congregación caiga en pánico, Dios. Señor, que seamos valientes. Que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Jesús, tú fuiste crucificado y resististe los clavos, y resististe los azotes, y resististe las espinas, la corona, Señor, y los puñetazos que te daban, Jesús. Resististe todo eso por amor a mí, por amor a tu iglesia. Porque dijiste, Dios, que si no había otra forma de salvar, y tú dijiste que no, Dios. Y Jesús, tú fuiste valiente. Fuiste valiente hasta lo extremo. Y sacaste fuerzas de donde no había. Moriste como hombre, Jesús. Moriste como hombre. Pero también resucitaste como Dios. Gracias, hermoso Señor, porque al derramar tu sangre santa, divina, maravillosa,
nos has lavado de nuestros pecados. Y si tú en tu casa, y si tú aquí en este lugar, en este momento donde esté llegando este mensaje, ahí en la cárcel de tus pensamientos, quieres ser libre, dile a Dios esta sencilla oración: Jesús, perdóname por todos mis pecados. Sé que tú moriste en la cruz perdonándome todo lo que yo hice en esta vida y lo que he hecho. Quiero ponerme a cuentas contigo. Quiero decirte, Dios, que me arrepiento. Es una decisión arrepentirse. Es una determinación. Y Jesús te contesta: yo no tengo nada en contra tuya. Venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, y os haré descansar, dice el Señor. Y tú dile: quiero que tú vivas en mi corazón, de aquí hasta la eternidad y por los siglos de los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendito seas.